Puede que cuando pienses en el Evangelio, en la vida cristiana o en Dios, lo relaciones con algo aburrido, pesado, de poco interés, algo estático que no se mueve o una carga muy difícil de llevar. Pero esto no es la vida en Cristo. Si la vida en Cristo te supone un esfuerzo, te cansa o te frustra, yo te aconsejo que abandones. Sí, que abandones, porque a esto no es lo que te ha llamado Jesús. Él mismo dijo: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Pero también dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, Jesús es la verdad, que al conocerla nos hace libres. Libertad es lo que experimentas. Libertad, no opresión. Libertad, no frustración. Libertad, no una carga. Libertad. Si decimos que conocer a Jesús nos hace libre, entonces, ¿cómo podemos hacer para conocer más a Jesús? Generalmente, cuando venimos a Dios, lo hacemos buscando algo, pensando en nuestros propios intereses. Una necesidad física, quizás, emocional o espiritual. Llegamos a Él por lo que Él nos puede dar y no por lo que Él es. Queremos milagros, pero no queremos al Dios de los milagros. Queremos bendiciones, pero no queremos al Dios de las bendiciones. Queremos sanidad, pero no queremos al Dios de las sanidades. Hoy te invito a meditar en esto. Amar a Dios por lo que Él es y no por lo que puede darte. Vaya, amar a Dios. ¿Sabes por qué las personas no saben amar a Dios? No aman a Dios porque existe un déficit de conocimiento de Dios. Y existe un déficit de conocimiento de Dios porque también existe un déficit de la lectura de la palabra de Dios. Y es que Dios ha revelado mediante la Biblia quién es Él, cuáles son sus atributos, cómo es su carácter, qué espera de nosotros, cuál es el propósito por el que creó el mundo, cuál es el propósito por el que te creó a ti, cuál es el propósito por el que estás aquí. Querida, no conocemos lo suficiente a Dios, pero tranquila, sabemos la solución. Para conocer más y más a Jesús necesitamos leer la Biblia, ya lo dijimos. Pero antes, déjame decirte algo para tener en cuenta. No debemos utilizar la Biblia como una especie de Aladino mágico que me hable en circunstancias y necesidades específicas. Esto no es tener fe, querida. Esto más bien es reconocer que cuando se agotan mis alternativas, cuando estoy en apuro, cuando ya lo he intentado todo, entonces recurro a Dios o abro la Biblia. Y en un acto de Tin Marín de Dopingüe, espero que justo en la página que abra al azar me hable Dios y responda a mis dudas y necesidades. Pero la Biblia, como la vida espiritual, es para todos los días. Es saber y hacer. Es aprender y practicar. La Biblia no es un libro de recetas mágicas. Son palabras de vida. El Dios de la Biblia, nuestro Dios,
es ese que rige nuestra vida a través de su propia palabra, no solo en momentos de urgencias, sino en todo cuanto hacemos en el día a día. Como cristianas decimos que leemos la Biblia, pero ¿qué tanto la leemos? Si somos del todo sinceras, ¿leemos la Biblia de forma habitual? Leer la Biblia es algo que hace parte de nuestra rutina diaria. Y como segundo punto, ¿sabemos leer la Biblia? Bien, vamos a mirar algunos aspectos sencillos de cómo podemos leer la Biblia. Una buena lectura bíblica debería ser regular y no por porciones. Es decir, leerla de forma natural, ordenada, por libros completos y no exclusivamente a través de devocionales o por temas de nuestro interés personal. Pero me dirás, ¿por qué? ¿Por qué no puedo leerla a través de un devocional? ¿O por qué no puedo buscar esos temas que me interesan y nada más? Pues sí lo puedes hacer, pero no es lo ideal. Si leemos lo que han establecido otros en un devocional, no será lo mismo que nuestra experiencia o nuestras propias conclusiones al leerla y a meditarla por nuestra propia cuenta. Y si la buscamos según nuestras necesidades, leeremos lo que nosotras creemos que necesitamos y solo eso. Pero la Biblia trata de todos los aspectos de nuestra vida, todos. Sanidades físicas, espirituales, habla de temas emocionales, habla de economía, sexualidad, relaciones interpersonales, relaciones familiares, maritales. Entonces, a medida que vas explorando por toda la palabra, podrás ir mirando en ti misma el poder transformador que tiene. Por lo que mi primera recomendación es que tomes la opción de cómo leer la Biblia en un año. Existen otros programas como leer la Biblia en 2 años o incluso en 5 años. Puedes revisar tu Biblia, ya que algunos ya la tienen incluida. Si no, puedes buscar un programa en internet. Consiste en que te dan una cita diaria o 2 o 3 y así en el término que tú lo escojas de tiempo, 1 año, 2 años o 5 años, podrás haber leído toda la Biblia. Vale, si has tomado la decisión de leer toda la escritura de forma regular o libro por libro o en un plan de lectura, estos consejos que te daré a continuación te vendrán bien. Primero, entender el contexto del primer auditorio, es decir, lo que estás leyendo fue escrito para personas determinadas. Tener en cuenta el contexto histórico y cultural que vivían estas personas y meterte en la piel de ellos, tanto en los personajes de cada historia, así como en el medio que los rodeaba. 2. Es bueno tener en cuenta el estilo literario de cada libro. En la Biblia hay desde narrativas, poesías, música, cartas, discursos, hasta canciones. Y desde esta perspectiva podemos entender lo que el autor quiere transmitirnos. 3. Debemos tener ojos abiertos y encontrar principios esenciales que se desprenden del carácter de Dios, es decir, características que definen el carácter de Dios. Esto se extiende también a través de toda la Biblia. Para esto es muy útil los llamados concordancias, que no son más que estas citas pequeñitas que están a pie de página o al final de algunos versículos que te conectan con otros versículos. 4. Reflexionar en oración es imprescindible. Cuando oremos podemos citar textos bíblicos que hayamos leído
y meditar en la palabra con actitud de oración. 5. La Biblia no consiste únicamente en palabras, sino que tiene poder y vida, y es necesario la ayuda de su intérprete principal, que es quien también la inspiró, el Espíritu Santo. 6. Estar atentas a aquellas palabras, frases o ideas que se repiten dentro de un mismo pasaje. Esto nos ayuda a entender lo que nos está queriendo enseñar. Hay ocasiones en que una palabra se repite muchísimo en un versículo o en varios versículos. Bueno, de aquí podemos entender cuál es la idea principal que nos están intentando transmitir. 7. Encontrar qué principios se relacionan con Jesús. Recuerda que el tema central de la Biblia es Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. 8. No olvidar que toda la Biblia es la historia de la salvación. Y por último, pero no menos importante, está la aplicación. Realizarte preguntas como: ¿esto que acabo de leer, qué tiene que ver conmigo? ¿Qué debo cambiar en mí? ¿Cómo puedo aplicar esto o aquello a mi vida diaria? El mensaje de este estudio es muy sencillo y es uno solo: lee la Biblia. Un hijo de Dios que no lee la Biblia es un hijo de Dios débil. Así como el cuerpo necesita alimentarse para estar fuerte y que todos sus sistemas funcionen bien, asimismo el espíritu necesita de la palabra de Dios para mantenerse fuerte, para mantenerse vivo. Recuerda que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. El no leer la Biblia es no poder crecer en tu vida espiritual. No hay transformación, no hay crecimiento, no conoces a Dios. Tampoco sabes cuál es la voluntad para tu vida. Y tampoco puedes llegar a amar a Jesús. A continuación voy a leer algunas citas bíblicas que hablan de las Escrituras y lo voy a leer según la Nueva Versión Internacional. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Hebreos 4:12. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3:16-17. Tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero, dice Salmo 119:5. No se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Está en Santiago 1:22. Dichosos más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Y esta última cita que está en Juan 5:39, palabras del Señor Jesús, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Como lo dijimos al principio, si quieres conocer a Jesús más, es necesario que leas más la Biblia, porque así como dice en Juan, estas son las que dan testimonio de Jesús. Aquí puedes conocerlo más profundamente y en intimidad. Y en la medida que le conoces, te garantizo
que le vas a amar más, que tu amor por Él y tu fe se volverán más fuertes y más estables. Te lo digo porque ya yo lo he experimentado. Lee la Biblia y haz de esto una práctica habitual y diaria, no por monotonía, sino por vida. Bueno, querida, hasta aquí este estudio. Más que un estudio es quizás un consejo que espero que lo acojas y lo pongas en práctica. ¿Deberes? Bueno, no hay deberes, simplemente te sugiero que escojas un libro de la Biblia e inicies su lectura todos los días hasta que lo termines y luego tomes otro. O bien podrías optar por estos planes de leer la Biblia en un año, como te lo dije al principio. Te envío un fuerte abrazo y hasta el próximo jueves.